Amén. La gloriosa paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo siga abundando en medio de cada uno de nosotros. Le damos la gracia al Señor por esta reunión más con su palabra, para seguirse colaborando, aprendiendo y dejándonos con ese alimento que tiene el Señor reservado para cada uno de nosotros. Tenemos un tema hoy que hemos traído para la gloria de Dios, que dice: muchas señales antes del fin. San Juan 24, y del 1 lo vamos a leer del 3 al 19. Vamos a ponerle hasta el 20. La gloria sea de Dios. Y dice así: si el Señor lo permite, vamos a tener un poco de amor para así quedarnos conectados con el sentir en la plenitud de la palabra de Dios, si el Señor así nos concede tener un oído presto para oír lo que el Señor Jesús hizo con cada uno de sus discípulos y lo que dejó plasmado, preescrito en la mente de cada uno de ellos. Porque hoy no está la palabra escribiendo a cada uno de nosotros. Dice así: y las sagradas escrituras van a ser leídas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice: porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre, terremoto en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló
el profeta Daniel, el que lea, entienda. Aleluya, gloria a Dios. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que están en cinta y de los que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Amén. Amén. La gloria sea de Dios. Vamos a invocar una pequeña oración para que el Señor nos siga abriendo. Gracias, Padre, por tu palabra leída. Permítanos, Señor, quedar recogido con cada palabra que se han leído en este momento, Señor, para la edificación de tu casa, Padre amado. Permítenos, Señor, que con ese amor con que tú entregaste a tu Hijo amado, Jesucristo, así, Señor, que nosotros quedemos, Señor, recogidos con Él en todo lo que emprendamos desde ahora y para siempre, como tú has tenido con cada uno de nosotros. Padre, gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te pedimos todos estos favores, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tenemos aquí estas escrituras que el Señor, viendo que ya había un tiempo de enseñarle a su discípulo acerca de los tiempos venideros que iban a venir, que en ese tiempo la obra de Dios iba a desaparecer de la geografía de la tierra. No estamos hablando de que la palabra va a desaparecer, sino un culto que Dios ha tenido predestinado de tiempo en tiempo, que en esos tiempos la palabra iba, y el culto de Dios iba a ir desapareciendo, pero Dios en su misericordia lo va levantando. ¿Y en dónde lo está levantando? En aquellos que han creído y siguen creyendo en esta doctrina, porque esta doctrina que ha venido es para que nosotros levantemos un culto agradable a Dios, donde desaparezca todo lo que es imagen, donde desaparezca todo lo que es idolatría, y de toda esa creencia sean deshechas en nuestro sentido. Por eso vino el Señor Jesucristo a dejar entendido a su discípulo de lo que iba a acontecer en un futuro. Entonces, como la ciencia que tenemos hoy de pie ha hecho de la obra de Dios una historia muerta y un futuro muy lejano, entonces que esta ciencia, en vez de darle seguridad al creyente y al pueblo, lo que está haciendo es alejándolo más de Dios. Por eso, como dice ahí, muchas señales antes del fin. Pero ¿en quién se viene cumpliendo esas señales y toda esa destrucción? Es en cada uno de nosotros. La gloria sea de Dios. Es en cada uno de nosotros, para que nosotros no nos movamos de esta forma de enseñanza. Porque cuando un estudiante empezó su carrera, ya sea en el primero, en la primaria, ya sea en la secundaria, ya sea en la universidad, no puede salirse si le tiene amor a su carrera y si quiere ser enseñado. Entonces hoy la palabra nos está dejando como materia todo lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos
en los diferentes procesos de manifestación, cuando Él se está manifestando con su nombre propio. Entonces, mirando aquí, que dice, en un escrito que pude escribir en estos días, dice, es la doctrina, es para despertar el sentido dormido, es enseñar, es doctrina, es para concientizar a la congregación. Esta doctrina, ¿para qué? Es para dejarnos concientizados de la realidad de lo que tenemos por delante. Entonces dice, enseñar la gloriosa luz de su palabra sobre lo que van a escuchar, todo el tema del presente de la palabra. Amén. Ustedes ven, todo lo que está haciendo la doctrina con cada uno de nosotros es para dejarnos despiertos, es para dejarnos concientizados, es para que esa creación de afuera desaparezca y dejarnos conectados con el sentir original de las Escrituras. Por eso, cuando el Señor Jesucristo descendió a la parte más baja de nosotros, que es a nuestra mente, ¿qué hizo el Señor? Dejarnos con oídos, dejarnos con vista, dejarnos con pie, dejarnos con mano, dejarnos con boca, dejarnos con oído. Todo eso vino a ser Jesús cuando descendió al pueblo de Israel. ¿Cómo lo encontró? Encontró al pueblo enfermo de diferentes enfermedades. Entonces, ¿a qué viene Jesús? Es a sanarnos, es a dejarnos libres de todas las contaminaciones de afuera, es para dejar un campo bien organizado para poder sembrar la palabra, para poder sembrar esta doctrina. Porque si el campo está fértil para sembrar la semilla, ¿qué va a hacer el Señor cuando encuentre una mente fértil? No es sembrarla para que crezca la semilla y dé fruto. Entonces eso es lo que está haciendo la doctrina con cada uno de nosotros. Por eso el Señor ha descendido de su lugar divino para dejarnos conectados con esta forma de adoración que tiene la doctrina, que dice aquí en el verso 1, en el verso 3, escúchenme, dice, y estando él sentado en el monte. Si él estaba sentado en el monte, ¿en qué monte estaba sentado? El Señor no estaba en un conocimiento alto. No estaba la palabra ya en una altura. Entonces, si la palabra estaba en esa manifestación, en esa altura, ¿a quién era que le estaba enseñando la palabra? Era ellos mismos. Por eso la palabra cambió y cambia de posición en la mente de cada uno de nosotros, porque cuando el Señor desciende no es para dejarte en la tierra, es para subirte, es para elevarte. Entonces por eso dice ahí en el primer encabezado, y estando él sentado en el monte. Si él estaba sentado, ese él es un nombre personal, ese él. Entonces está hablando de Jesús. Entonces si estaba sentado, ¿en dónde estaba sentado? Era en la mente de ellos. Entonces desde ahí la palabra toma ese cuerpo y se eleva, y se va y eleva, pero no es para dejarte, no es para dejarte en la tierra, es para que tú conozcas en el lugar donde el Señor te va a dejar conectado. Y dice, te va a dejar conectado con la palabra, y dice, en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo será estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Ustedes ven que había algo en ellos, que ellos estaban confundidos y hicieron esta pregunta. Ustedes ven. Entonces dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad
que nadie os engañe. Ahora esa es la pregunta. Usted ve que puede venir una doctrina falsa y engañarlo a usted, y arrastrarlo a usted y llevárselo. Y dice aquí, dice en el 4, respondiendo Jesús, le dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Debe? Porque cuando ya usted tiene el sentido ejercitado en las escrituras, entonces usted no se va a dejar engañar. Porque ¿a quién usted le va a servir? ¿Y a quién es que usted ha oído? Es a su Señor Jesucristo. Por eso es que él trae esa exhortación a sus discípulos y esa advertencia de estos tiempos que se están manifestando, que hoy nos lo está manifestando a cada uno de nosotros. Y dice, porque vendrán muchos en mi nombre, dice ahí, porque vendrán muchos en mi nombre. Usted ve que eso está ahí en cómo, está en singular. Entonces no se está hablando de una sola doctrina, no se está hablando de una sola creencia, se está hablando de muchas creencias, porque dice ahí, porque vendrán muchos. Entonces, si vendrán muchos, son instrumentos que hay aquí que van a venir para desviarlo a usted. Vendrán muchos. Entonces, si ese mucho que habla ahí sería una sola, uno solo. Porque, ¿cómo está la geografía ahora mismo? Llena de toda creencia, de toda agrupación de religiosos. Entonces, son muchas congregaciones que hay, son muchas doctrinas, son muchos nombres, son muchos falsos nombres, son muchos falsos profetas que van a venir a engañarlo a usted. Entonces, si lo van a engañar, a convencerlo, para que usted se desvíe de la doctrina. Y dice, porque vendrán muchos en mi nombre, ustedes ven, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ustedes ven, yo soy el Cristo. Entonces, ¿cómo vendrán ellos? Ellos van a venir disfrazados ¿de qué? De ovejas, pero por dentro ¿qué son? Lobos y osos y leones rapaces. ¿Ves? Que vienen a destruir a la manada, que vienen a destruir. Y estos no vienen con consejo. Estos vienen a destruir lo que el Señor ha sembrado, a arrancar lo que el Señor ya había sembrado y ya está sembrando en cada uno de nosotros. Y dice, yo soy el Cristo. Ustedes ven que aparecerán muchos falsos cristos, muchos falsos enseñadores, diciendo que la verdad es la de ellos. Porque el programa que le han enseñado a ellos, ¿quién es que viene sentado? Es su doctrina, es su enseñanza. Entonces, como cada predicador defiende su mujer, ¿qué hace con la doctrina? Que es, lo va a convencer a usted. Pero ya usted, con el oído y la vista de Dios, ya usted no se va a dejar convencer. Ahora usted lo que tiene que hacer es enfrentar a ese lobo, a ese león, a ese oso, a ese serpiente. Pero ¿desde qué lugar? Es de la misma palabra. Porque la misma palabra es que va a echar pleito. No es usted, es la palabra que va a echar pleito. Llamada el verbo. Entonces dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Usted ve que ya cuando usted oiga de esos rumores de guerra y de destrucción, sepa que la palabra no está hablando de eso. Que la palabra es para que usted se mantenga vigilante en ella. Para que usted no se mueva de su forma de entender y de creer y de lo que usted ha creído. Y dice, y oiréis, ustedes ven que se van a oír muchos rumores y muchas predicaciones como están ahora sucediendo. ¿Qué es lo que usted oye por la emisora, por la televisión, por los celulares? Es de todo esto que está hablando la palabra. Y dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ustedes ven, todo eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin.
Es para que estemos vigilantes. Y dice, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares. Entonces, esta nación, ¿qué simboliza la palabra como una nación? No son agrupaciones religiosas. Como dice ahí en Apocalipsis, ven que te mostraré quiénes son estas aguas. Son pueblos, naciones y lenguas. Ahora mírenlo aquí. ¿Quiénes son los que están en guerra ahora mismo por las almas? Son ellos mismos que se están disputando las almas con las diferentes predicaciones. Porque ¿qué es lo que busca un cazador? Es cazarlo a usted para entonces meterlo preso a usted. Que eso es lo que la palabra nos está enseñando a cada uno de nosotros, como dice aquí. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. De dolores. Entonces os entregarán a tribulación. Y dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces, estos dolores, ¿qué serían? Porque Pablo dice que se vio con dolores de parto. Ustedes ven. Entonces, si Pablo dice que se vio con dolores de parto, entonces, ¿de qué dolor está hablando la palabra? Está hablando de algo físico. Es de esas abominaciones que se ven en esos diferentes cultos, en esos diferentes teatros. Que a ver esas obras, usted no puede entrar, ni cree a esas predicaciones. Entonces dice aquí el 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Entonces ahora nos hace la advertencia a nosotros. Fíjese lo que va a pasar con uno de sus discípulos, que dice aquí, entonces os entregarán a tribulaciones, por esto es por la verdad, y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ustedes ven. Ahora, ¿a quién es que van a aborrecer? ¿Es a usted o al nombre? Porque usted tiene un nombre propio que se lo ha dado el sistema. Ahora usted va a ser aborrecido, ¿por qué? Por la doctrina que usted lleva, que lleva ese nombre, que lleva a su autor, el original, que es Jesucristo, su Dios. Entonces usted va a ser aborrecido porque cuando usted le va trayendo la verdad de la palabra, entonces ellos aborrecen ¿qué? La doctrina. Entonces, ¿a quién están ellos aborreciendo? A José. No, están aborreciendo lo que va saliendo por boca de José, lo que va saliendo por boca del hermano Domingo, del hermano Rafael, del hermano Miquea. Y como lo físico no es lo que cuenta, sino lo invisible que sale de la boca suya, es eso que están aborreciendo. Están aborreciendo ese alimento. Pero aquel creyente, al desconocerle este mensaje, entonces no le da paso, entonces lo rechaza. Entonces el alimento que es para salvación, para su sustento, entonces ahora viene y lo rechaza. Entonces ahí es que uno se ve con dolores, con sufrimiento. Porque buscando uno que aquel se salve, entonces no lo acepta. Entonces ahí es que uno se ve con esos dolores. Y dice el 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Entonces, si van a tropezar, ¿en dónde es que van a tropezar? Es en la misma palabra, al no entenderla. Pero como todo es un plan y un propósito de Dios, entonces ahora fíjense, en vez de pararse en las escrituras, como dice el Señor, que escudriñaran las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida entera. Entonces ahora ellos están tropezando en lo mismo que viene leyendo, al no entender. Y dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, porque cada quien que se entrega a una congregación ahora aborrece al otro, ahora aborrece
aquella congregación. Entonces, unos a otros se aborrecen porque ellos defienden sus puntos doctrinales, porque ellos defienden su enseñanza. Ellos defienden lo que se le ha engendrado y se le ha manifestado a cada uno de ellos, que se le han enseñado. Entonces ellos van a defender eso. Y dice el 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ustedes ven lo que dijimos al principio, que no se está hablando de uno ni de dos, se está hablando de muchos, de cientos, de miles de enseñanza que hay en la tierra. Y dice, pero todo esto viene en diferentes instrumentos. Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Quién de nosotros ha pasado por alto todo esto que está diciendo aquí la palabra? Porque se cumplen muchos falsos profetas. Entonces, si ellos son falsos, ¿cómo lo está viendo la palabra desde el lugar de nosotros? No lo está viendo ellos como falso, porque viven engañando y viven falseando la palabra. Y dice aquí, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, ¿con quién lo están engañando? ¿Con qué lo están engañando? No es con la misma palabra, porque no está cogiendo una baraja ni uno dado para engañarlo, está cogiendo la misma palabra. Ni está agarrando algo para hacer un truco, es con la misma palabra que están engañando a la humanidad. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Ustedes ven? Y por haberse multiplicado la maldad. Entonces, esto es lo que nos deja entrar a los creyentes. Esa ambición desmedida que hay en cada uno de ellos. Porque su prédica es abierta y no hay quien lo amoneste. Todo lo que ellos hacen, lo hacen abiertamente. Y para ellos no hay justicia. Porque ¿dónde está esa justicia? En alguien que lleve la doctrina para dejarle ver el engaño que ellos tienen desde la parte original de la palabra. Entonces Dios en alguien se va a manifestar como justicia, como esa luz, como esa verdad, para dejarle su engaño. Entonces dice aquí, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso es que hay tantos ateos, por eso es que hay muchos que no entran, por las malas obras, por la práctica de las malas obras. Como dijo ahí por unas escrituras, que los saduceos y los fariseos tenían la llave de la ciencia, y con esa misma llave ni entran ni deja que otro entre. ¿Ustedes ven? Entonces es lo que está aconteciendo a cada uno, que al ellos tener esa ciencia como verdad, entonces viven trancando, viven matando. Entonces dice él, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, si vamos a perseverar en lo que usted ha creído, en las mismas escrituras, que usted tiene que escudriñar en ella, profundizar en ella, para que la luz del evangelio le resplandezca a usted. Pero tiene que haber una perseverancia en usted, una búsqueda constante en las escrituras, para que el Señor se le manifieste, como dice allá en Génesis, que Jacob luchó con Dios. Entonces, en esa lucha había una insistencia de parte de Jacob de querer saber la verdad. Entonces es lo que tiene que aparecer en cada uno de nosotros. La gloria sea de Dios. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces ustedes ven, cuando la obra del Señor se complete, que será enseñado este evangelio, entonces para aquellos que van a oír, entonces ahí le vendrá
destrucción, pero también le vendrá la salvación, como dice aquí, y será predicado este evangelio. Entonces, este evangelio que ha venido a cada uno de nosotros no ha sido enseñado. Esta luz que ha venido, que es un conocimiento, una justicia, no ha llegado a nosotros, pero no es para nosotros guardarla, es para un tiempo darla a conocer. Como dice aquí, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Entonces, si es del reino, entonces no sería un reino físico. Entonces, ¿de dónde viene este reino? No viene de lo alto. Este reino no está en la parte invisible. Se viene de lo alto, porque dijo ahí las escrituras, dice ahí las escrituras, y estando él sentado en el monte de los olivos. Entonces, ¿de dónde vendrá este reino? Viene de lo alto. Entonces, al venir de lo alto, ¿qué viene? A hacer morada con ustedes, a dejarlo sentado. Y dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Fíjese cuánto tiempo tiene esas escrituras que se escribió en Daniel y hoy en el presente se está cumpliendo. ¿Por qué? Que dice aquí, por tanto, cuando veáis, entonces, ¿qué nosotros estamos viendo cada día? No estamos viendo esto que se cumplió, que se dijo en un tiempo y hoy lo estamos viendo en un presente. Entonces, ¿qué se está viendo en las diferentes congregaciones? No es todo esto que predicó y enseñó, que dejan escrito los profetas, que dice ahí, por tanto, cuando veáis en el lugar santo. Entonces, si es en el lugar santo, ¿qué están haciendo con las escrituras? No es una granjería. No la están negociando la palabra. Entonces, si la palabra es santa, ¿qué están haciendo ellos? Un mercader. Entonces dice, en el lugar santo las abominaciones desoladoras de que habló el profeta Daniel. El que lea, entienda. Ustedes ven que todo el que viene leyendo no viene entendiendo las escrituras. Porque al tal el sentido cerrado, ¿qué tiene que hacer? La palabra. No tiene que venir a abrirle el sentido. ¿Y qué ha hecho la palabra con cada uno de nosotros? Como sale por boca del hermano Rafael, que nosotros no estamos bailando con una guira y una tambora, porque ya nosotros, el Señor nos sacó de ahí. Ahora, si el sentido suyo ha sido limpio, ¿va usted a volver a practicar esas obras? ¿Va a volver otra vez? Como dice las escrituras, que el puerco vuelve a su posigla. Y el perro vuelve a comerse su vómito. Y entonces después, ahora mire cómo el sentido cambia. Entonces, ¿sería que la palabra está hablando con un puerco de 4 patas? Está hablando la palabra de un animal llamado perro de 4 patas. No está hablando con un creyente que ha sido limpiado por esta doctrina y ahora, por no tener el sentido ejercitado, por estar creyendo todo lo de afuera. Ahora, ¿qué hace? Va a revolcarse. Ahora, después de limpia, va a revolcarse a su posigla. Ahora va a comerse su propio vómito cuando ya el Señor lo limpió. Y entonces de eso habló Daniel. Y es la advertencia, es una amonestación. Entonces dice aquí, el que lea, entienda. Ustedes ven, porque no todo vienen entendiendo. Entonces, si ¿por qué no se paran aquí? El que lea, entienda. Entonces dice, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Ahora fíjense lo que dice aquí la palabra. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Y entonces, ¿y si no hay monte, para dónde usted va a huir? ¿Y de qué monte está hablando? Entonces, está hablando con creyentes. Está hablando con creyentes. Y dice,
Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ustedes ven, ahora aquí habla con uno creyente en el campo. Entonces no está hablando la palabra con creyentes. Y dice el 19, más hay de los que estén en cinta y de los que crían en aquellos días. Y dice aquí, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Ustedes ven lo que hace la palabra con cada uno de nosotros, que nos mantengamos en el calor de la enseñanza, para cuando el Señor venga con su luz resplandeciente, no encuentre leyendo las escrituras, no encuentre practicándolas. Entonces dice aquí en San Juan 1, San Juan 1, 41 al 52. San Juan 1 dice así, 41 al 52, dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Fíjese aquí, una señal aquí que hizo Jesús con Simón, Pedro. Entonces le traen a Pedro, pero ya Jesús conocía a Pedro, porque desde el lugar de la palabra, ya Jesús no había que decirle lo que había en el hombre. Y dice aquí, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole a Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Ustedes ven, ahora le cambia el nombre, ya no se va a llamar Cefa, ahora se va a llamar como Pedro. Entonces ya no se va a llamar Simón, sino Pedro. La gloria sea de Dios. Ahora la palabra cambia de posición. ¿Pero en quién? En alguien está cambiando la palabra de posición. Entonces dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ustedes ven, ahora Natanael le he cambiado el sentido de la palabra. Esta es de las señales que habló el Señor ahí, como lo manifestó en Mateo 24. Entonces Jesús está llamando a sus discípulos por su nombre. Entonces aquí vemos que Felipe le habla a Natanael de Jesús. Y le dice Felipe, ven y ve. Entonces cuando él va, pero que va en las mismas escrituras. Va en la misma escritura. Entonces cuando Jesús lo ve que se va acercando a él, entonces hay un cambio de posición en las escrituras. Y dice aquí, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, ustedes ven,
que hay un tiempo que el creyente se va acercando a Jesús. Entonces ahí es que Jesús se le manifiesta al creyente cuando va entendiendo a Jesús desde su parte interna de la palabra, de esa parte invisible. Y dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Entonces, si Natanael estaba debajo de la higuera, ¿de qué higuera? Porque no está hablando de un árbol físicamente, está hablando de esa ley que lo simboliza como higuera. Entonces, desde la ley Jesús te ve, y desde la ley Jesús te llama, porque ya se ha cumplido en ti. Porque cuando tú oyes el mensaje por boca de un hermano y tú vas y quedas entendido en ese mensaje y tú lo vas poniendo por práctica, ¿qué va haciendo Jesús? Se te va acercando desde esa ley, porque ya había un cumplimiento en Natanael, y eso era lo que ellos estaban esperando, la venida de su Mesías. Y dice, cuando estaba debajo de la higuera te vi. Respondiendo Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Ustedes ven, ahora, ¿de dónde Natanael le llama a Jesús Hijo de Dios? Ustedes ven que en ese cuerpo formado de la ley, había una manifestación llamada el Hijo de Dios, que el que viene escudriñando las Escrituras, ahí es que se va dando cuenta el creyente quién es Jesús. ¿Te ve? Y dice, respondiendo Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Te ve? Eres el Rey de Israel. Eso no lo está diciendo en un pasado ni en un futuro, eso lo está diciendo él en un presente. Y dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y dice el 50, para coger 2 versículos más, respondiendo Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees cosas mayores que esta verás? Entonces ellos venían apartados, ellos venían escudriñando las Escrituras. Entonces, ¿en quién creyó Natanael? ¿En Felipe o en el mensaje que le dio Felipe a Natanael? ¿Qué fue lo que vio Natanael? Fue esta señal que Felipe le habló, que le habló de quién, de quien había escrito Moisés y los profetas. Entonces, como ellos tenían ese cuerpo de la ley, a ese cuerpo es que viene Jesús a darle vida y a levantar ese culto. Pero ¿en quién lo va a levantar? Es en usted, es en mí. Cuando usted viene y reconoce que Jesús es su Rey, porque es a esa obra que él viene, a levantar ese culto. La gloria sea de Dios. Y dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Entonces, si él iba a ver con estos ojos físicamente, era que iba a ver, como siempre hemos venido por los ojos del entendimiento. Y sí, iba a ver los cielos abiertos. Entonces, ¿desde dónde se le iban a abrir los cielos? Era desde él mismo, como dice aquí. Entonces veréis el cielo abierto. Ustedes ven, si dice aquí que va a haber el cielo abierto, ¿de qué cielo está hablando? Desde ese trono que va a haber abierto. Y dice, abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, estos ángeles, ¿qué son? Serían eso que ha vendido Roma por todos los siglos de los siglos de los siglos. Esos ángeles con alas, con plumas, con cachos. No, es el mensaje
que desciende y asciende. Ángeles son mensajes que van, descienden y ascienden, descienden y ascienden. ¿Pero en quién? Entonces la palabra en su manifestación desciende a usted y asciende. Pero cuando asciende, no lo deje en la tierra. Es para subirlo a ese cielo. Para dejarlo conectado con Dios, como dice aquí, a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, los ángeles de Dios. Ustedes ven, en todas esas manifestaciones que tiene Dios reservada para cada uno de nosotros. Entonces, como la palabra ha estado descendiendo en cada uno de nosotros, ahora toca a nosotros que no nos quedemos en la tierra. Pedirle al Señor que nos eleve, que nos suba en ese entender que tiene la palabra, en esos secretos que tiene la palabra. Es a nosotros que nos toca, porque ya aquellos hicieron su trabajo y quedaron como un registro. Ahora es en nosotros que nos toca que la palabra haga ese trabajo, pero que deje que en nosotros esa palabra haga su trabajo, que se cumpla en nosotros como se cumplió en ellos. Y dice aquí en San Juan 4, ahí mismo 22, 26, la gloria sea de Dios. 4, 22, 26 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ustedes, estas escrituras se ha leído mucho y siempre la palabra busca algo con la palabra que dice aquí: vosotros adoráis lo que no sabéis. Esto le está diciendo Jesús a la mujer samaritana. Ahora lo estaba entendiendo ella. Lo estaba entendiendo. Porque cuando dice aquí, vosotros adoráis lo que no sabéis. Entonces, si aquí la palabra está hablando de vosotros, entonces no está hablando con un solo. No está hablando con uno solo. Está hablando con muchos. Dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Ustedes ven que había un cuerpo formado, que esa era la guía de ellos. Entonces la mujer samaritana estaba en un lugar de adoración, porque eso era lo que se le había enseñado. Entonces dice ahí: nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ustedes ven, dice ahí: más la hora viene. Ustedes ven que hay un tiempo que la palabra se cumple. Entonces, ¿en quién se cumple? En usted y en mí. Y dice: más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán. Entonces, los verdaderos adoradores, entonces hay uno falso, como habló las escrituras, que viven adorando falsamente. Ustedes ven, cuando los verdaderos adoradores adoren, ustedes ven, entonces hay unos falsos que están adorando desde el lugar de la palabra. Y dice: cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué estamos nosotros haciendo? Cada vez que nos reunimos con la palabra, es adorando al Señor, es alabando al Señor. Y dice: le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Ustedes ven, ¿qué fue lo que aconteció con Natanael cuando llamó a Jesús por maestro? Que quiere dejar dicho, que dice rabí.
no estaban esperando ellos su Mesías. Y entonces aquí habla de él, el Mesías, y dice, le dijo a la mujer que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. ¿Ustedes ven? Entonces había una formación en ella, había una búsqueda en ella, porque ella estaba esperando a su Mesías, como está el pueblo de Israel, esperando a quién, a su Mesías, como están los gentiles, esperando a quién, esa manifestación llamada el Mesías, llamado el Cristo. ¿Usted ve? Entonces había algo formado, había una palabra formada, porque ella había oído que su Mesías había de aparecer, había de manifestarse, como está aquí. Y dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Ustedes ven, todas las cosas. Entonces, aquí cambia la palabra. Dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ustedes ven que desde ese lugar que ella estaba en adoración, ¿a quién estaba ella esperando? A su Mesías, llamado el Cristo. Esto lo estaba diciendo ella en una imaginación, en un sueño, ¿no en qué? Entonces la palabra estaba despertándola. El mismo Jesús la estaba despertando. Entonces dice aquí, dice el mismo Jesús, y se le manifiesta. ¿Por qué? Porque ya había un acercamiento, había una sinceridad en ella. Y dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Cómo se le manifestó ahí Jesús? Como Cristo. ¿A quién ella estaba esperando? A Cristo. Entonces, ¿cómo se le manifestó ahí Jesús? Como su Mesías, como el Cristo. Ustedes ven que la palabra ahí cambia de posición y dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ustedes ven otra señal que se le manifestó desde ese lugar a la mujer samaritana. Entonces dice aquí en el verso 5, 6 y 8, ahí mismo, seguimos en San Juan, la gloria sea a Dios. Dice 6 y 8. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? Dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ustedes ven, una señal manifiesta. Entonces, ¿a quién vino Jesús a darle oído? ¿A quién Jesús vino a sanar? ¿A quién Jesús vino a darle vista? Fue a ellos. Pero Jesús le completó la obra. Porque ¿a quién estaba esperando él? En sinceridad. Era el Señor Jesús. Era su Mesías que estaba esperando, que había de manifestarse. Ustedes ven. Entonces mire la obra que hace Jesús en este creyente. Entonces se le manifiesta ¿desde dónde? Desde ese lugar, porque ¿qué simboliza ese estanque? ¿Qué simboliza el estanque? No es la misma ley. La gloria sea de Dios. Entonces dice ahí, dice había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Entonces si estaba enfermo, sería de una enfermedad físicamente. ¿Estaría la palabra hablando de algo físicamente? ¿Le faltaba algo? Pero él no estaba ahí
por casualidad. Él estaba ahí por una causa. Y dice ahí, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Entonces ahora aparece esta humillación. Al aparecer esta humillación, porque algunas veces viene la palabra para quitar una cosa, para sanar una cosa. Entonces usted se le vuelve rebelde a la palabra y dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces dice ahí la palabra que él estaba enfermo. Y ahí aquí ahora dice Jesús, toma tu lecho y anda. Entonces si iba a tomar su lecho y iba a andar. Entonces, ¿cuál fue la enfermedad que le quitó Jesús? ¿Cuál es? No hay una ley que te hace preso. No hay una carga que te quita Jesús. Entonces, si le dice ahí, toma tu lecho y anda. Entonces, no se levantó de esa forma de entender y de creer. Se levantó y comenzó a caminar. ¿Por en qué? En la misma escritura. Desde ahí comenzó a andar. Pero no era que iba a andar físicamente como estamos nosotros, con nuestros pies que cogemos para Duarte, que cogemos para Santiago. No, él comenzó a caminar en las escrituras y dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Ustedes ven, y al instante. Entonces, pero ya la palabra se había cumplido en él, porque él estaba en la espera. ¿A quién estaba esperando él? Era su Mesías. Entonces ya no había que introducirlo, porque en la ley, ¿quién te puede salvar a ti? Es el mismo Señor. Nadie te puede ir a zambullir a esa agua. Nadie puede ir a zambullirte en esa agua. ¿Sabes? Es el Señor que te zambulle en esa agua y te da de beber de esa agua, pero no es una agua física. Es el entender que te abre el sentido de las escrituras para que tú tomes agua de ella, para que veas que nadie puede irte a llevar a salvar, sino el mismo Señor que te da de beber, que te da de tomar. Pero esto no es una historia muerta, esto es una historia viva. Esto no está en un pasado, esto está en un presente, porque dice ahí en el instante. Entonces, si le dice en el instante, es en el mismo presente de la palabra, en el mismo entender. Ahí mismo quedó él entendido, conectado con su Mesías. Esa es una señal también que se manifestó en el pueblo de Israel. Y si seguimos leyendo las escrituras, nos vamos a ver nosotros también en ese espejo. Entonces, dice aquí en San Juan 9, 35, 40. 9, 35, 40. La gloria sea de Dios. Todavía no ha levantado, ¿no? Todavía. Dice San Juan 9, 35, 40. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ustedes ven, oyó Jesús, había sido sanado por la palabra. Y dice aquí, respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le ha visto y el que habla contigo, él es. Lo mismo que le dijo a la mujer samaritana. La gloria sea de Dios. Amén. Que la paz y la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo siga reabundando en cada uno de nosotros. De aquí mi parte.